Akenatón, el rey hereje. Permítanme presentarles a un faraón diferente a todos los demás. Este faraón fue el primero que creyó en la palabra de un solo Dios. Su familia y el período de su reinado es un misterio, como una representación. Voy a contarles cómo termina esta historia, la de Akenatón, el rey hereje. Tu belleza se eleva en el horizonte del cielo. Oh Atón viviente, creador de la vida. Cuando te levantas por el horizonte oriental, llenas toda la tierra con tu belleza. Eres hermoso, grande, brillante. Dominas las naciones desde tu altura. Tus rayos abrazan la tierra, hasta los límites de todo lo que has creado. Eres el dios Sol, Ra, y lo conquistas todo. Lo dominas para tu amado hijo. Estás lejos, pero tus rayos inundan el mundo. Atón, el disco del sol, el dios que durante cierto tiempo en la historia del antiguo Egipto sustituyó a Amón-Ra y a todos los otros dioses tradicionales. Akenatón, el sacerdote de Atón, la única persona a la que se permitía venerarlo, una de las figuras más polémicas de la historia egipcia. El faraón hereje que excomulgó al clero tebano y trasladó la capital al centro del país. El faraón que se casó con la mujer más hermosa de los tiempos antiguos, Nefertiti. Su vida y la de su familia, la dinastía perdida de Amarna, está envuelta en el misterio. A la muerte de Akenatón, su nombre fue eliminado de los monumentos, cartuchos y estatuas, y su ciudad desmantelada piedra a piedra. Su momia fue retirada de la tumba real y trasladada lejos de la nueva capital. ¿Pero a dónde? ¿Y por qué? Esta es una de las tumbas más misteriosas del Valle de los Reyes, la KV55, que significa que es la 55 del Valle de los Reyes. Es muy extraño que no se sepa nada de la historia de esta tumba, para quién fue construida y qué se ha encontrado en esta tumba. Es como una película de suspense. Habrán oído muchas cosas, pero no conocen la verdadera historia. Yo les contaré lo que ocurrió. Esta tumba no tiene ninguna inscripción. En la entrada hay 22 escalones. Y bajas a la cámara y no hay escenas. No hay inscripciones, como si hubieran sido eliminadas expresamente. Voy a contarles los motivos. Cuando Davis halló la tumba en 1907, encontró muchas cosas extrañas diseminadas por el lugar. Theodore Davis encontró paneles de madera dorada sobre el suelo de la tumba. Otras estaban apoyadas contra una pared. Una mostraba un retrato muy dañado de Akenatón adorando el disco del sol y llevaba grabado el nombre de la reina Ti. Y en un rincón, 4 vasos canopes que contenían los órganos de una momia. Todos esos objetos nos dicen algo sobre Amarna. Pero, ¿por qué estaban dispersos en esta zona? Entre ellos se encontró un ataúd muy importante, un ataúd muy bello, que se trasladó al Museo de El Cairo. Es un magnífico sarcófago decorado con miles de piezas de pan de oro y piedras semipreciosas. Un taraceado multicolor en forma de alas de pájaro que lo envuelve brindándole protección. La máscara funeraria fue retirada parcialmente y el nombre del faraón, que debería estar en el cartucho, totalmente borrado. Dentro de ese ataúd encontraron un esqueleto, un misterioso esqueleto. Algunas personas creen que ese esqueleto es el de la reina Ti. Pero después se ha estudiado y se ha descubierto que no es de una mujer, sino de un hombre. Y se pensó que podría ser de Akenatón.
¿De quién era el sarcófago con el cartucho borrado? ¿Por qué está rodeada de tanto misterio la figura de Akenatón? ¿Y por qué trasladaron su momia de la tumba original? ¿Quién era realmente el rey hereje? Akenatón es una figura muy importante en la historia de la humanidad. No solo era un faraón egipcio, un rey. Era un profeta, era un filósofo. Cambió muchas cosas en sus tiempos. Por ejemplo, fue el primero, yo creo que el primero en la historia, y tal vez el único, que inició una revolución contra su propio régimen, su propio sistema. Estoy convencido de que Akenatón debería ser recordado porque cuando subió al trono en su época, anunció la idea de un solo Dios. En Egipto nunca se había adorado a un solo Dios, pero Akenatón lo dijo muy claro. El poder del sol, llamado Atón, es el único Dios. Akenatón, el segundo hijo de Amenhotep III y la poderosa reina Ti, subió al trono con el nombre de Amenhotep IV, que significa el dios Amón está satisfecho. Amón-Ra, el dios sol tebano, era muy importante durante el Nuevo Reino, la época dorada del Antiguo Egipto, y particularmente durante la 18ª dinastía. Los sacerdotes de Amón se convirtieron en una casta de suma importancia, incluso con más poder que el faraón. Cuando Akenatón ascendió al trono, Amón-Ra era el dios más poderoso y pudiente de los dioses egipcios. Era el rey del panteón del Estado, era el rey de los dioses, y su riqueza y su importancia se reflejaba en los grandes monumentos construidos para él, por ejemplo en el centro de Tebas, en Karnak y en Luxor. Al principio de su reinado, alrededor del 1350 a.C., Amenhotep IV todavía respetaba y mostraba devoción a los dioses de la tradición egipcia. Pero en el 5º año de su reinado, el faraón se puso abiertamente en contra de los sacerdotes tebanos. Estaba en contra de los sacerdotes de los otros dioses, especialmente de los del rey de los dioses, Amón-Ra. Y el clero era muy importante, muy poderoso en esa época. Se puso en su contra y se negó a tenerlos a su lado. Este fue el principio de su herejía. El faraón reemplazó el culto a Amón y a los otros dioses por el culto a un dios único, Atón, el disco del sol, y cambió su nombre por Akenatón, la divulgación creativa de Atón. Akenatón creía en un solo dios, el dios del disco solar, el dios de la energía solar. Y todo lo que quería era vivir en paz. Tenemos maravillosos himnos de la época. Podemos comprobar cómo adoraba a ese dios. Y los textos son muy sorprendentes, porque por primera vez se habla de un Dios que ha creado toda la tierra. Oh Dios único, no hay otro igual a ti. Has creado el mundo según tus deseos, y lo has hecho solo. A todos los hombres, al ganado y a las bestias salvajes, todo lo que hay en la tierra y todo lo que hay en el cielo. Aquí, en el patio del sol del templo de Luxor, podemos ver pruebas tangibles de un periodo fascinante de la historia egipcia, de la herejía de Akenatón.
En la parte superior de la columna que está detrás de mí hay un cartucho que contiene uno de los 5 nombres de Amenhotep III, padre y predecesor de Akenatón. En ese cartucho se lee Nebmat Ra, amado de Amón Ra. Es el jeroglífico para representar a Amón, un junco, un tablero y una onda de agua, pero fue deliberadamente borrado por orden de Akenatón. Akenatón rechazó el sistema que había estado vigente durante cientos de años. Intentó eliminar el culto al dios Amón y con él a la casta de los sacerdotes tebanos. El rey hereje era el sumo sacerdote del nuevo dios, el disco del sol. Solo él tenía el privilegio de conocerlo y venerarlo. El amor que sentía por su dios no tenía límites, igual que por su esposa, la gran consorte real, Nefertiti, cuyo nombre significa «ha llegado la belleza». Oh adorable mujer de hermoso rostro, adornada con todas las gracias, dotada con todas las virtudes, cuya voz inspira alegría, dama llena de gracia, plena de amor, cuyos sentimientos hacen feliz al Señor de las 2 tierras. Estaba casada con Akenatón, era su esposa favorita, estaba a su lado. Le dio 6 hijas y se la ve en todas las escenas. Por primera vez pueden verla al lado de él. Recibe la vida de Atón. Atón se la da y luego la derrama sobre el pueblo. Nefertiti descendía de una importante familia de Akhmin, Alto Egipto. Existe casi la certeza de que era hija de Ay, jefe de las cuadras reales, que se convirtió en gran visir durante el reinado de Tutankamón y más tarde en soberano a la muerte del joven rey. Nefertiti tuvo una importante participación en la vida política, tanto como para ser representada junto a su esposo en las ceremonias oficiales e incluso en los asuntos militares. Nefertiti ocupaba la misma posición y en realidad era ella quien gobernaba. Akenatón estaba dedicado a su religión y Nefertiti se ocupaba del gobierno. Pero aunque Nefertiti podía dirigirse al dios directamente con ofrendas, solamente el rey podía conocerlo personalmente. Akenatón era un idealista, un visionario, hasta el punto de abandonar la ciudad de Tebas para fundar una nueva capital, un lugar totalmente dedicado al disco del sol. Su elección recayó en el lugar conocido hoy como Tel el Amarna. Cambió la capital y fundó la primera ciudad diseñada del mundo antiguo y escogió un lugar exactamente a medio camino entre Luxor, Tebas y Menfis, la antigua capital, la capital clásica de Tebas. En su 4º año de reinado, Akenatón vino a este lugar que sería la ciudad horizonte de Atón. Todos los que llegaron besaron el suelo cuando Su Majestad declaró: Atón me ha ordenado que construya esta ciudad como un monumento eterno para su gloria. Él me ha conducido al lugar donde erigiré el horizonte de Atón en la tierra que me pertenece. Estoy recorriendo las ruinas del Palacio Norte, que forma parte de la ciudad de Akenatón. Usamos la palabra ciudad, pero no es así como la llamaba Akenatón. Aquí estaba la ciudad de Akenatón, en un terreno cuidadosamente escogido, que Akenatón llamó el horizonte del disco. ¿Por qué construir una ciudad en lugar tan remoto? ¿Por qué escogió el faraón esta llanura desierta?
Según él, fue el propio Atón quien eligió este lugar. Esto forma parte, una parte importante, de su visión de la ciudad para Atón. Para él, lo más importante era que Atón tuviera su propio lugar especial. Uno que nunca hubiera pertenecido a otro dios, ni a otro rey, ni a otra persona. Atón lo decidió y se construye en esta zona. Hay otras teorías, pero solo son especulaciones modernas. Al este del Nilo, oh Atón, mi padre, en el lugar que tú has elegido, construiré tu capital. Todos los seres humanos vendrán a adorarte, y aquí construiré un templo a la sombra del sol, donde mi esposa Nefertiti vendrá y te adorará. Una de las condiciones importantes es que el terreno no perteneciera a nadie, y eso significa que forzosamente debía ser un lugar en el desierto. Se sintió atraído por el lado oriental del Valle del Nilo, por donde amanecía, y también influenciado por la topografía, por los bien delimitados valles de la zona este, por donde sale el sol, y de ahí el jeroglífico para horizonte, que consta de dos colinas en el valle y el sol apareciendo entre ellas. Aquí en Amarna se daban esas condiciones. Era un terreno vacío y desierto donde no había vivido nunca nadie, porque está al este. La entrada al valle es muy adecuada, da al este. Y durante cierta época del año la iluminaba el sol al amanecer, a una hora determinada durante el equinoccio de primavera en aquel tiempo. La ciudad se construyó en pocos años. Akenatón tenía prisa por ver su sueño hecho realidad y utilizó todos sus recursos. Los suelos de los edificios de la ciudad fueron construidos de una forma nueva. Una de esas novedades era colocar donde se iba a levantar el edificio una capa de arena blanca y brillante mezclada con grava para hacerla más firme, y luego se levantaban las paredes de bloques uno a uno. Las paredes exteriores estaban formadas por pequeños bloques y cada uno medía 52 centímetros. Así que una pared tendría tantos bloques de largo. En las canteras se cortaban de ese tamaño. Y por primera vez, todos los bloques de piedra se cortaron al mismo tamaño. Los traían ya cortados y se colocaban fácilmente sobre los cimientos previamente construidos. Esto debió ayudar mucho a los constructores poco duchos, a los nuevos constructores que quizá no tenían mucha experiencia. Ahora, en nuestros días, a estos bloques se les llama bloques talatat. Es una palabra que deriva del árabe moderno, tres, talata, y se supone que representa la forma de medir esos bloques extendiendo los dedos, 1, 2, 3, talata, y de ahí el nombre talatat. Esto hizo la construcción mucho más sencilla y más rápida. Los edificios se decoraban profusamente según el nuevo estilo artístico, innovador y único de Amarna. La ciudad del faraón hereje tenía unos límites muy bien definidos. Lo primero que se hizo en la construcción de Amarna fue señalar el perímetro de la ciudad. Y se hizo esculpiendo en los acantilados una serie de grandes tablas o estelas, acompañadas de estatuas de Akenatón, Nefertiti y algunas de sus hijas. En las estelas se indicaba el plano de la ciudad, una relación de los proyectos que Akenatón pensaba edificar. La construcción de un gran templo dedicado a Atón, una serie de edificios para él y su familia, la creación de una necrópolis con una tumba real y tumbas para los dignatarios de la corte. Hay un importante decreto esculpido en tablas. En realidad son dos. El primero fue hecho en el 5º año del reinado y el segundo decreto fue esculpido en el aniversario del 6º año.
y revela algunas de las ideas de Akenatón, todo escrito en primera persona. El primer juego de estelas nos dice que Atón escogió el lugar para sí y para Akenatón, y la importancia de que fuera un terreno que no hubiera sido utilizado nunca y que no hubiera pertenecido a nadie antes. El gran templo del sol, dedicado a Atón, era el centro de la nueva capital. Para comprender a Akenatón, hay que estudiar no solo los escritos, sino también apreciar la extensión de su propia visión, una visión religiosa. Necesitaba un territorio sagrado dedicado totalmente a Atón. La estructura arquitectónica del templo de Atón era revolucionaria en Egipto, algo muy diferente al diseño de los templos tradicionales. Se elevaba en el centro de un enorme solar rectangular de 800 por 275 metros. No estaba cubierto para que los rayos del sol penetraran triunfalmente. La parte central de la estructura sagrada, en donde se realizaban las ofrendas, estaba totalmente abierta y medía 212 por 32 metros. Un pasillo ceremonial dividía por el centro los dos grupos de altares de piedra del primer gran patio. Y había otros grupos de altares en los patios contiguos. El templo era una secuencia de patios descubiertos llenos de altares para ofrendas. La monotonía del sagrado complejo la rompían los diferentes elementos básicos: pilares, mesas de ofrendas y columnas, algunos edificios, pequeñas zonas y altares de sacrificio. A diferencia del templo de Amón en Karnak, el gran templo no era un mundo separado e independiente, sino una parte esencial de una ciudad totalmente dedicada al disco del sol. Parece ser que la familia ocupaba 7 edificios que en conjunto formaban el palacio. En el centro de la ciudad, enfrente del templo de Atón, había un enorme edificio de piedra que actualmente llamamos el Gran Palacio. Es un lugar para ceremonias, es un lugar oficial. Además, hay otros 3 palacios construidos con ladrillos, además de los 7 edificios que componen el palacio. En las afueras, en el desierto, rodeados por una muralla, había otras residencias, con jardines, pequeños santuarios, pabellones y otras dependencias. Eran lugares de retiro, de descanso, privados, donde podían disfrutar de una zona verde sin olvidar el culto a Atón. Residencias magníficas, jardines lujosos, suntuosamente decorados, edificios para los momentos de ocio y descanso, una ciudad construida por Akenatón muy adelantado a su tiempo. La primera capital diseñada del mundo antiguo. Una pequeña isla feliz destinada, sin embargo, como todas las utopías, a una corta vida y a un trágico final. Los cambios dictados por el faraón hereje no se limitaban a la religión y la política, sino que afectaron a todas las áreas de la vida egipcia. La revolución no se limitaba a la religión. Era para todo. Cambiaron el lenguaje. El lenguaje se hizo muy sencillo, porque esa lengua era también la del pueblo. Así que cambiaron la lengua clásica del antiguo Egipto por un lenguaje muy simple, que nosotros llamamos nueva lengua egipcia. Al mismo tiempo, cambiaron la expresión artística, la forma de representar todas las cosas, que era más libre en la época de Akenatón. La nueva filosofía de Akenatón era enviar un mensaje claro a su pueblo, y los artistas eran sus mensajeros. El faraón les invitó a que abandonaran los límites tradicionales y dieran rienda suelta a su creatividad e imaginación.
También cambiaron los objetivos artísticos. Se dio gran importancia a las características humanas y los sentimientos, y las proporciones y los cánones artísticos dejaron de ser los del pasado. Akenatón dio a los escultores de la corte, Bek y Tutmosis, la responsabilidad de cambiar las proporciones y las formas artísticas. Tutmosis montó un taller en la zona de Tel el Amarna, donde se han encontrado moldes de cabeza en yeso, bocetos sobre losas de piedra y bustos con unas inusitadas proporciones del rey. Algunos lo representan con una barbilla muy prominente y otros con una barbilla mucho más pequeña. La revolución llegó a todo. Las proporciones del cuerpo, la expresión de los rostros. El arte era un reflejo de la ruptura con las antiguas tradiciones de Egipto. En ese momento, también vemos un cambio en los templos, en los frescos y en el arte en general. Los estilos se hacen cada vez más humanos, con representaciones más refinadas. Fíjense en la delicadeza de los dedos del rey cuando toca los rayos del sol durante el culto. Casi podemos ver la emoción en sus labios y su cuerpo, cómo cierra los ojos ante los poderosos rayos del sol. Esto es lo que distingue el arte de Amarna. Durante años, los eruditos se han preguntado a qué se debe la extraña representación de Akenatón. Amplias caderas, torso estrecho y labios prominentes. Sin duda son rasgos femeninos. El descubrimiento de dos inmensas estatuas en Karnak ha dado pábulo a toda clase de teorías. Algunos han hablado de hermafroditismo, malformaciones e incluso el síndrome de Marfan. La estatua, que representa al faraón desnudo, sin atributos sexuales, ha alimentado muchas leyendas. Pero la explicación es mucho más sencilla. Se consideraba a sí mismo hijo del Dios que creó el mundo. El Dios que creó el mundo era a la vez varón y hembra. Y como él era parte de ese Dios, también era varón y hembra al mismo tiempo. Para representar los conceptos religiosos contenidos en el himno a Atón, en el que se dice: tú eres la madre y el padre de todo lo creado, y en tu dualidad eres madre o padre. El artista tuvo que modificar la apariencia física de la estatua para representar al soberano tanto en su lado maternal como paternal. Las cabezas del faraón y su familia también son representadas de una manera anormal. La cabeza grande puede representar la infancia, la pureza o incluso algo más. Se discutía sobre por qué las cabezas de los soberanos y sus hijas son de esa forma. Y aunque algunos lo atribuían a una deformidad física o a una enfermedad congénita de la familia, en realidad se debe a una nueva forma artística. Por primera vez, el faraón fue representado en la intimidad de la vida familiar. Podemos verlo en una actitud cariñosa hacia Nefertiti y jugando con sus hijas. Pero las imágenes más sorprendentes, la mayoría muy lejos de las costumbres anteriores, están ocultas en la necrópolis de Amarna, en las paredes de la tumba real. Cuando Akenatón estaba en Amarna, murió su segunda hija, Meketatón, y fue enterrada en esta pequeña cámara, que es un anexo a la tumba real principal. En esta escena, vemos a la familia llorándola. Meketatón, la segunda hija que murió, está aquí como una joven princesa aún viva. Sabemos que es Meketatón porque su nombre está esculpido aquí. Dice que es hija de la reina Nefertiti y ante ella está su familia. Aquí está Akenatón, su padre,
y detrás la reina Nefertiti, su madre, y más allá sus 3 hermanas, que están desoladas. Levantan los brazos en un ademán de dolor y desesperación. Es un ejemplo único en una tumba real, la expresión de un profundo sentimiento personal. Esta escena también nos dice algunas otras cosas del periodo de Amarna, lo que ocurrió. Aquí está el nombre de Akenatón. Nunca se había representado un cadáver, ni a un faraón en un momento de debilidad. Aquí vemos al rey ante el cadáver de su hija, triste, como estaría cualquier padre normal. El cuerpo de la niña está sobre su cama. La familia está alrededor llorando y mesándose los cabellos, como muestra del gran sufrimiento que les causa esta trágica muerte. Akenatón coge de la mano a Nefertiti en un intento de consolarla por la pérdida de su hija. Estos detalles son una auténtica revolución en el arte de Amarna. Akenatón no es un faraón, un dios supremo, sino un ser humano que sufre por la muerte de una hija a la que hasta hacía poco tomaba en sus brazos. Era un hombre como tantos otros. Esta imagen representa en piedra una escena de la vida cotidiana, como otras sobre las paredes de las tumbas de la necrópolis de Akenatón. Las tumbas de la ciudad del faraón hereje son significativamente innovadoras comparadas con las del Valle de los Reyes, donde fueron enterrados otros faraones del Nuevo Reino. En el Valle de los Reyes, las paredes de las tumbas se decoraban con escenas de los libros sagrados del antiguo Egipto, con representaciones del viaje que los difuntos hacían en la vida del más allá y los juicios que debían superar hasta llegar a los campos del bendito. Cuando entras en la tumba real de Amarna ves que no hay nada dentro, lo único que hay son imágenes. Esta es la cámara mortuoria de Akenatón. Forma parte de la tumba de Akenatón y todo lo que hay aquí son imágenes de la luz del sol. Es un universo de día que Akenatón habitará después de su muerte y en las paredes no hay nada más que imágenes de Atón, del rey y la reina. Los egipcios situaron el reino de los muertos al oeste, donde el sol se pone. Por eso, la inmensa necrópolis del Valle de los Reyes está en la orilla occidental del Nilo. Sin embargo, las tumbas de Amarna eran excavadas en las montañas del este de la ciudad. El tamaño de la tumba real, diseñada para dar sepultura a Akenatón y su familia, es excepcional. Los corredores y las salas casi doblan el tamaño de las tumbas tebanas. Y la cámara del sarcófago es enorme. 10,30 por 10,40 metros, con una altura de más de 3 metros. La construcción de esta tumba fue dirigida por el propio Akenatón. Estoy en la cámara funeraria sobre una tarima de madera que se colocó hace 3 años para comodidad de los visitantes. Si retirásemos la tarima, descubriríamos que debajo hay un suelo de piedra desigual. Pero a unos centímetros del suelo se levanta una base rectangular plana. Y esa es la base para un gran sarcófago. ¿Qué creemos debía de ser el sarcófago de Akenatón? Cuando los arqueólogos limpiaron la tumba, encontraron un gran número de fragmentos de un sarcófago de granito rojo que se llevaron al Museo del Cairo para reconstruirlo. Y ahora, el sarcófago de Akenatón está en los sótanos del Museo Egipcio de El Cairo. El sarcófago presenta algunas diferencias notables con respecto a los sarcófagos de los reyes de ese periodo. Normalmente, cada esquina estaba protegida por una diosa en especial, mientras que el sarcófago de Akenatón está protegido por 4 figuras de Nefertiti con los brazos abiertos en un abrazo que protege el sarcófago.
A la mitad del corredor, a la derecha, hay una serie de salas largas y estrechas que no fueron terminadas. Tal vez estaban destinadas a Nefertiti, pero el cadáver de la gran consorte real no descansa en esta tumba. Cerca de la segunda escalera hay otra zona, el lugar de reposo de la segunda hija de Akenatón, Meketatón. El faraón también había ordenado la construcción de tumbas para otros personajes importantes de la ciudad, incluyendo al cortesano Ay, figura clave en el período hereje que incluso ocupó el trono a la muerte de Tutankamón. Otros dignatarios, como el visir, continuaban viviendo en Menfis, que seguía siendo un importante centro administrativo, y eran enterrados en Saqqara. A principios de 2007 se realizó un descubrimiento en la necrópolis de Saqqara y se confirmó que esta es la bella tumba de un alto dignatario de la corte de Akenatón, Tajembui, el portador del sello del faraón. La importancia del personaje se aprecia en la magnificencia del sepulcro, decorado con bajorrelieves que representan monos comiendo fruta y al portador del sello recibiendo ofrendas. Akenatón vivió en su ciudad con Nefertiti y su familia, concentrado en el culto a su dios, en una especie de dorado aislamiento. Dejó a un lado sus deberes políticos, aunque las fronteras de Egipto estaban amenazadas por los pueblos cercanos. Conocemos las relaciones entre Egipto y sus vecinos gracias a un excepcional descubrimiento que tuvo lugar hacia finales del siglo XIX, las llamadas Cartas de Amarna. En 1880, la gente de la localidad buscaba tesoros y cosas útiles e hicieron un interesante hallazgo. Encontraron una colección de tablillas de arcilla enterradas bajo el suelo que fueron vendidas como antigüedades. Los expertos averiguaron que eran tablillas con textos en escritura cuneiforme, unos documentos oficiales que se solían escribir en los caracteres de la lengua acadia. Estas tablillas de arcilla eran utilizadas comúnmente en ese tiempo para la correspondencia diplomática. Son de gran valor histórico, porque a diferencia de los textos hallados en las tumbas egipcias o los templos, dan una imagen real de la civilización egipcia de la época. Dan una imagen sorprendente del imperio egipcio. A los egipcios les gustaba presentarse oficialmente como vencedores, como una gran potencia militar que aplastaba a los países extranjeros, fueran quienes fueran. Pero en esa correspondencia es evidente que Egipto era un jugador más en un juego político muy complicado, y no eran tan poderosos. Es evidente que el imperio egipcio no era tan fuerte y que en aquellos tiempos el principal estado detrás de las fronteras del imperio egipcio era el reino de Iti, el reino hitita. Siria sufría la constante amenaza de guerra entre Egipto y los hititas, y los gobernantes de las ciudades-estado intentaban mediar. Otra característica que se adivina por otras cartas es la extensión de las amenazas locales. Cada uno de esos pequeños estados-ciudades, aunque leales a Egipto y ante la presencia de un representante egipcio, intentaban llevarse bien con sus vecinos, pero en algunas ocasiones intrigaban con el principal enemigo de los egipcios, los hititas. Akenatón aún se debilitó más políticamente, y la situación de Egipto era tan precaria que fue necesaria la intervención de la reina Ti, la poderosa madre del faraón. Estuvo al lado de su hijo, pero cuando la madre del faraón, la reina Ti, llegó a Amarna, ocurrió algo extraño. Nefertiti desapareció. Fue entonces cuando Nefertiti desapareció literalmente. Desapareció de los monumentos. Su nombre fue borrado de las inscripciones y reemplazado por el de Meritatón, su hija mayor. Tal vez murió, quizá cayó en desgracia. Es posible que cambiara de nombre.
Nefertiti desapareció del registro histórico sobre el 12º año del reinado de su esposo. En muchas inscripciones se la llama Nefertiti Neferneferu Atón, y en la época que ella desaparece aparece un nuevo rey llamado Angeperure Neferneferu Atón, al lado de Akenatón en el trono egipcio. Probablemente Akenatón ya no era capaz de gobernar solo, y de repente, como salido de la nada, apareció el cogobernante, Angeperure. Hay pruebas evidentes de que este nuevo rey era una mujer, y muchos historiadores creen que no era otro que la propia Nefertiti. Las excavaciones realizadas desde hace mucho tiempo en Amarna han demostrado que hay 3 nombres reales grabados en varios lugares. Uno, por supuesto, es el de Akenatón, y los otros no son conocidos. Son Angeperure y Nekhkeperure, que es el otro nombre de Tutankamón. Creo que las personas que vivieron aquí después de la muerte de Akenatón asistieron a 2 coronaciones, una la del rey Angeperure y la segunda de Tutankamón. Nekhkeperure o Tutankamón, el niño faraón, esposo de Ankesenamón, hija de Akenatón, era para algunos expertos hijo del faraón y una concubina. Por lo tanto, no era el sucesor directo del faraón hereje y del cogobernante Angeperure. Entre ellos, otra persona con orígenes poco claros hizo su aparición cuando murió el faraón hereje, Esmencaré. Algunos egiptólogos creen que era hermano de Tutankamón, otros que era Nefertiti, que reinó durante varios años con un nombre masculino con su hija Meritatón como consorte real. ¿Qué pasó con Nefertiti cuando murió como reina o como faraón dirigente? ¿Debió de haber sido enterrada en Amarna o en Tebas? La mujer más hermosa de la antigüedad no descansa en la tumba real de Amarna. Probablemente su cuerpo fue trasladado, tal vez a la necrópolis tebana. Hay 2 momias femeninas anónimas encontradas en la tumba de Amenhotep II, al mismo tiempo que varios faraones del Nuevo Reino, y posiblemente alguna de esas momias es la de Nefertiti. Lo más probable es que sea la llamada Dama Mayor, que a su muerte debía de tener alrededor de 40 o 45 años, y lleva algunos atributos de reina. También se la ha identificado y se cree con bastante seguridad que podría ser Tigi, la madre de Nefertiti. Unos exámenes recientes han descubierto que la dama más joven murió a una edad demasiado temprana para ser Nefertiti. Con la muerte de Nefertiti y Akenatón, la espléndida ciudad de Atón fue abandonada y el período de la herejía de Amarna borrado de la historia. El culto al dios Amón fue restituido y los sacerdotes tebanos volvieron al poder. El nombre del faraón hereje fue borrado de monumentos e inscripciones en un intento de eliminar cualquier rastro de él. El cadáver del faraón, enterrado en la tumba real, fue trasladado de su lugar de descanso eterno. Algunos eruditos creen que el propio Tutankamón ordenó llevarlo secretamente al Valle de los Reyes. En el Valle de los Reyes hay una tumba con el número 55, la KV55, la tumba que fue descubierta por primera vez en el siglo XVII y parece que está vinculada a Amarna, al periodo de Amarna. Dentro había varios artículos usados en los entierros de personas diferentes y un ataúd de madera decorado con trozos de cristal y tiras de oro que contenía los restos de una momia reducida a un esqueleto. Normalmente, en las tiras de oro se inscribía el nombre y el título del difunto, pero en estas habían sido minuciosamente eliminados y por tanto no se conoce la identidad de la persona que descansa allí. Ese esqueleto podría pertenecer a Akenatón. Es un misterio. Es algo que tenemos que desvelar. El misterio de esta tumba y todos esos objetos.
Estoy personalmente interesado en conocer ese período de Amarna. Y para eso podemos aplicar en la arqueología los medios científicos de que disponemos para averiguar quién es el propietario de esta tumba. Creemos que cuando murió Akenatón, algunas personas que le eran leales se llevaron de su tumba el ataúd y todos esos objetos antes de que la gente pudiera destruirlos, y los trajeron aquí. Pronto tendremos la solución. Todos ustedes sabrán si era de los miembros de la familia de Tutankamón y revelaremos por primera vez el misterio de la KV-55. La dinastía perdida de Amarna ha estado envuelta en el misterio durante más de 3000 años. Todavía quedan sin responder muchas preguntas. El faraón hereje todavía tiene que encontrar la paz. Respiraré el dulce aire que emana de tu boca. Ruego por contemplar tu belleza cada día. Oír tu melodiosa voz cada día. Y tener un cuerpo joven y vital gracias a tu amor. Poder coger tus manos, que me dan la vida. Recibirla y vivir gracias a ti. Escucharte pronunciar mi nombre por siempre y que esté para siempre en tus labios.